Aquí podemos ver en el capítulo 4 del libro de Romanos, y nomás voy a leer al principio, verso 1, y vamos a continuar para adelante. Dice: ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para quién, para con Dios. ¿Sí? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿qué? Por justicia. ¿Sí? Y como ustedes, cada uno de ustedes leyeron ahorita el capítulo 4, lo podemos separar en cuatro, vamos a llamarle en 4 puntos. Y es este: vemos cómo la prueba de Abraham fue justificado no por obras, sino por la fe. Y estamos hablando del versículo 1 al versículo 8. Luego nos encontramos y dice, ahí donde fue justificado, y pone el relieve de la justificación, ¿sí? Del versículo 9 al 17. Y del 17 al 22 nos describe y recomienda la fe de Abraham, ¿sí? Y nos está incitando a que en esa parte donde nos la está recomendando la fe que tuvo Abraham. Y del 17, del 22 al 25, estamos hablando y aplica para cada uno de nosotros y nos da el ejemplo de ¿qué? De Abraham, ¿sí? Y aquí es donde podemos ver y se voltea y dice, y podemos empezar con esta palabra clave donde inicia, donde en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿qué? Por justicia, ¿sí? Creyó Abraham a Dios, ¿sí? Si gustan acompañarme a Génesis 15, versículo 1. Génesis 15, versículo 1 al 6 dice: después de estas cosas, vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Yahvé diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero fíjense bien, esta es la misma palabra de la que está hablando. Y creyó a Yahvé y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Durante el caminar con Dios, muchas veces la gente conoce la fe, pero conoce qué es la fe. Porque lo vemos en Hebreos 11:1 y lo describe de esta forma. ¿Fe qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Y todo mundo se sabe esto, ¿eh? ¿Sí? Todo mundo lo ha oído, todo mundo lo ha visto, y lo vemos y lo ponen aún en playeras, lo ponen en eslogans, lo ponen en infinidad de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Y sabe la gente lo que es la fe. Pero yo te hago una pregunta más allá, ¿sí? ¿Realmente crees lo que Dios ha hablado a tu vida y lo que Dios ha dicho en su palabra? Sí. Por eso nos lo describe aquí y nos dice, es un ejemplo, el ejemplo de Abraham nos pone, ¿sí? Él creyó a Dios, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿qué? Contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta
el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien en el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué dice? Ya me perdí. ¿Qué versículo es? 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y yo te hago una pregunta a ti en esta noche. ¿Realmente tú le crees a Dios? Sí. La fe son dos palabritas muy pequeñas. Pero ¿qué tal en medio de circunstancias? ¿Qué tal en medio de adversidades? ¿Qué tal en las buenas? Sí. ¿Realmente tú le crees a Dios de lo que Él ha hablado a tu vida? Sí. Yo les he comentado que cuando yo inicié con Cristo, aún mi vida, yo decía: pues mi vida es tuya, Dios. Te entrego mi vida. Pero luego llegó el matrimonio donde quería yo casarme, comprometerme con Noemí. Y me acuerdo que yo tenía un temor. El temor no era casarme con Noemí, sino el temor era que esté haciendo lo correcto, ¿sí?, a Dios. ¿Por qué? Yo quería su aprobación de mi padre. ¿Sí? Porque si era por mis ojos o eran por mis gustos, pues yo sabía, yo decía: ahí me quedo. Pero a final de cuentas, lo que a mí me interesaba como joven era la aprobación de mi padre. Y tú dices: ¿cómo? ¿Sí? Y yo me acuerdo yo preguntarle y le dije: Dios, no quiero nada más que sean mis gustos o mis emociones, sino, Padre, es la mujer que quieres que yo esté ahí. Sí. Y en esa parte donde yo sabía, ¿sí?, yo sabía que era ella, Dios ya había hablado antes conmigo de ello, pero yo quería estar seguro, porque sabes una cosa, yo me acuerdo que cuando yo le digo, a mí me sale una palabra y le pregunto: ¿y cuándo nos casamos, Dios? Sí. Y a lo mejor tú dices: híjoles, yo llego y me da una fecha Dios exactamente. Sí. Y yo me acuerdo que me dio la fecha. Y recuerdo llego con Noemí, estando ahí, le digo: oye, ¿cómo ves esta fecha? Sí. Y era el 6 de junio. Y me acuerdo que me dice: es que no tengo que orar. Es la misma fecha que Dios me ha dado. Me acuerdo que yo llego
y platicamos con Javier. Dije, pues ya, platicamos con Javier. Llega Javier y me dice, es el único fin de semana que yo tengo libre. Sí. Dice, déjame hablar con las personas, con el señor Myers, para ver si puede asistir, para que pueda orar por ustedes y todo. Habla con el señor Myers y era el único, le dice, hermano, es el único fin de semana que tengo libre. Sí. Tú te preguntas, ¿es casualidad? No, Sí. Pero no para ahí esto. Antes de eso yo le dije, Señor, yo lo único que necesito es tu aprobación. ¿Sí? Señor, yo lo único que necesito, lo que me interesaba era la aprobación de mi padre. ¿Por qué? Era lo único que yo necesitaba. Porque la realidad es que me daba temor. ¿Sí? Nunca había tenido una relación formal. Y era la primera vez que iba a formalizar algo. Y tenía temor. Es la realidad. Yo tenía 18 años y me daba temor. Yo decía, casado, esto, no tengo nada, Dios. No, apenas tenía un año, yo creo, de trabajando, no ganaba la gran cosa. Yo decía, pues bueno. Y me acuerdo que Dios me dijo esto. Yo te llamé, yo te sostengo. Y volví a la misma palabra. Yo te llamé, yo te sostengo. Le dije, Dios, le dije, es lo único, de veras, es lo único que necesito. Yo te llamé, yo te sostengo. Y yo todavía en esa incredulidad, Dios, seguro, yo te llamé, yo te sostengo. De varias veces que me lo repitió, me volteé y le dije, Dios, te creo. Le dije, es lo único que necesito en la vida. Quiero decirte que vamos para, si no me equivoco, vamos para 29 años de casado, creo, o 28, uno de esos dos. Y la realidad es que 28 creo, Sí. Y la realidad es que Dios no se equivoca. Sí. Y ha sido una obra donde yo puedo decir y yo me puedo quedar y yo pude haber dicho es que hasta aquí, Dios, pero la realidad es que muchas veces en el camino de Dios nos encontramos con diferentes circunstancias, diferentes cosas. No precisamente tienen que ser malas, sino pueden ser buenas, tomar pasos de fe hacia otras cosas, porque a final de cuentas es tu confianza hacia donde tú te diriges. Y aquí lo vemos en esta fe. Fe es la certeza de lo que se espera, pero es las cosas que no puedo ver. Y muchas veces la gente se queda atorado porque no tiene el paso de fe donde puede decirle, Dios, yo te creo a ti más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Yo me imagino a Abraham, ¿y cómo le dice que va a tener un hijo? ¿Sí? Y le dice, mira las estrellas. ¿Sí? Y estas palabras, y luego dice, mira, no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé. ¿Quién habló? Dios. Diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Sí. Yo me imagino aquí todo lo que pasó por la cabeza de él, Hubiera pasado también por mi cabeza. Sí. Y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Sí. Y todavía fíjense lo que le dice. A mí esto se me hace como
estas palabras cuando las leo me suena como alguien sonriendo. Si las puedes contar, ¿sí o no? ¿Sí? Si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? Y creyó a Yahvé y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Y yo te hago a ti una pregunta. ¿A quién le crees? ¿Sí? Tú puedes ver tu vida, tú puedes ver, observar y cómo te está yendo en el presente o situaciones y decir, pero ¿sabes qué? Va a venir tiempos malos. ¿Sí? No todo es así, amor y dulzura, amados, ¿eh? Va a haber subidas, va a haber bajones. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? ¿En dónde van a estar tu mirada? Y le creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Ahí es donde entra. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Sí? Ahora escúchenme bien. Aquí en estos versículos, en Romanos 4, podemos ver dos tipos de fe. ¿Sí? Una está hablando en el versículo 3, donde dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿qué? Por justicia. Era una fe donde cambia las circunstancias. Sí. Hay veces que yo puedo ver que no es por ahí, pero Dios me dice, anda. ¿Sí? ¿A quién le voy a creer? Sí. Y la segunda la vemos en el versículo 5. Y le dice en la segunda parte, si no cree en aquel que ¿qué? Que justifica. Una fe para cambiar mi vida, para cambiarme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo en mi caminar, yo he tenido que tener fe para mí, para mi vida. Pero en mi caminar también he tenido que tener fe, ¿sí? Para ver más allá y que cambian mi circunstancia, cambia las cosas, donde a la realidad es que no lo puedo ver, pero le creo a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tuve que al principio tomar pasos de fe para mi propia vida, donde yo me pude voltear y decirle, Dios, yo te creo a ti más que cualquier otra cosa. Esa fe era para mí, Sí. Pero después de ello, cuando Dios me habla y me dice, ¿sí? Yo te llamé, yo te sostengo. ¿Sí? Era una fe que cambiaba las circunstancias, porque no lo podía ver en lo natural. ¿Sí? Y tú dices, ¡ay, joles! Y sabes una cosa, aún teniendo dificultades, le creímos a Él, Sí. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel todos estos años. Sí. No me ha faltado ni a mí ni a Noemí ninguna cosa en estos años. No ha faltado pan. Sí. No ha faltado agua. Sí. Él ha cumplido en su totalidad lo que Él ha hablado. Y quiero decirte algo. Nos ha dado más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sí? Pero ¿a quién le crees? ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo vas aprendiendo? ¿Cómo a caminar en esa fe? Tomando pasos de fe, amados. ¿Sí? ¿Por qué? Tú tienes que dar un paso y cuando tú das un paso, tú le crees a Él por esos 20 centímetros que avanzaste a lo mejor, pero ya tienes 20 centímetros más de fe. Amados, la fe no es pasiva. Sí. Yo me acuerdo también en una etapa de nuestras vidas donde hubo un tiempo donde nos habíamos en fe, habíamos dado pasos más largos.
Y me acuerdo que Javier me habló un día, me acuerdo muy bien, hasta en dónde estábamos en el área de carnes. Y me acuerdo que estando platicando me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, bien. Y me dijo, te quiero ayudar. Y me dijo, creo que en esta área te has adelantado en tu fe. Sí. Y me acuerdo muy bien que me dijo, ¿por qué? Porque no hay frutos en la fe que tú has caminado. Me explicó, me hizo ver las cosas y decidimos retroceder unos pasitos. Sí. Y a lo mejor tú en el momento puedes decir, que retrocedí es malo. No, 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 no. ¿Sabes qué? Esos pasos que retrocedimos para poder empezar a poner fundamentos y poder llevar a cabo cada vez más en nuestra vida, en nuestro matrimonio, para llevar a cabo año tras año, ¿sabes qué? Han podido llevarse cada vez más hacia arriba. Sí. Porque fe es la certeza de lo que no se, de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. Sí. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo andas tú en la fe? ¿Le crees a Dios? Sí. ¿O andas a tientas a ver si es cierto? Sí. Dices, a ver si será. Sí. Y sabes que muchas veces el creyente se queda ahí a ver si será. Sí. ¿Por qué? Porque, amados, yo en muchas situaciones de mi vida me he encontrado donde he tenido miedo, ¿sí? Donde me he encontrado con un temor y diciendo, ¿será Dios? Es más, cuando abrimos la congregación, yo me acuerdo que yo le decía a Genaro y me decía, aviéntate. Y yo decía, este sinvergüenza, aviéntate. Y yo ahí, ¿sí me entienden? ¿Qué era? Me dice, dale. Y me acuerdo muy bien cuando, no sé si él recuerda, que le dije, oye, el domingo. Sí, el domingo. ¿Sí te acuerdas? Y era con el local y yo, ¡fua! Y a lo mejor tú dices, qué fácil. No. Pero sabes que yo le creí a Dios. Mi esposa y yo creíamos a Dios, donde me decía, dale, yo te apoyo, esto. Y empezaba, porque a final de cuentas, Dios, ¿a quién le vas a creer tú? ¿A las circunstancias de este mundo donde volteas tus ojos alrededor o lo que ha hablado Dios a tu vida? ¿Sí? Y aquí lo vemos en Abraham. ¿Sí? Le fue contado por justicia. Quiero decirte, amado, de nada te sirve conocer lo que dice Hebreos 11:1 si no lo has puesto en práctica. Sí. Sino que tienes que dar pasos de fe donde tú le vas creyendo a Dios por lo que Él ha hablado a tu vida. Sí. Hay veces que a mí me ha dicho, y yo veo una locura, Sí. Y no y ha habido veces hasta para compartir a alguien. ¿Sí? Y yo veo y digo, no inventes, Dios, ¿cómo? Me va a mandar a volar. ¿Y cómo Dios hace una obra? ¿Sí? Cómo Dios ha abierto puertas para diferentes cosas, para obtener este local, donde lo estamos rentando y donde ha sido una bendición y donde te volteas y dices, ¿cómo Dios? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿A quién le vas a creer tú? Sí. Acompáñenme al versículo 18 al 20. Desde el 17. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes,
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿como qué? Como si fuesen. Grábate eso. ¿Qué? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Déjame decirte algo, veme. Estos ojos que Dios te ha dado también para ver, pueden ser tus enemigos, ¿eh? Porque yo tengo que ver muchas veces con mi espíritu. No lo que yo veo, ¿eh? Sí. No con lo que yo veo con mis ojos naturales, sino tengo que voltear en muchas veces. ¿Y qué es? Tengo que estar atento a mi espíritu. Sí. No es por lo que veo, ¿eh? Hay cositas que me brincan y yo digo, escucho mi espíritu, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque lo he ejercitado durante estos años en mi vida. Sí. No inicié así, ¿eh? Sí. ¿Pero qué? Paso a paso vas caminando, vas ejercitando. ¿Qué? Y creyéndole a Él. Sí. Más de lo que tú puedes ver. Sí. Y dice esto. Él creyó en esperanza, versículo 18, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será que tu descendencia. Y fíjense bien, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Escucha bien estas palabras, y no se debilitó. ¿Qué me implica eso? Sí. Que mi fe puede menguar, Sí. Y dices, ¿cómo? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que haces ejercicio durante un año bien, no le aflojaste y dejaste 3 meses? ¿Alguien le ha pasado? ¿O soy el único? ¿Y qué pasa? Y llegas a ver, Genaro, ¿cuánto nadabas? Y tú puedes llegar mañana y llegar y dices, me pongo bien salsa, me echo nada más un clavado y 5 kilómetros nado. ¿Por qué? Porque ha faltado el ejercitar tu cuerpo. ¿Para qué? Para lograr la meta, que son los 5 kilómetros. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos. ¿Sí? Yo llevo casi 2 años yo creo que son 2 años donde es lo menos que he hecho ejercicio en toda mi vida. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que ahorita que estoy retomando estoy fresco como una lechuga? No. ¿Sabes por qué? Porque estoy más débil que hace 2 años o hace 3 años. Sí. Yo te hago una pregunta en tu fe. ¿Se ha debilitado o se ha fortalecido tu fe? Y dice esto, versículo 20. Tampoco dudó, ojo, tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Y fíjense bien, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo me fortalezco? Dándole gloria a Dios, caminando en esa fe, confiando en Dios, dándole gracias por las obras que Él ha hecho, y puedo ver y me maravillarme de lo que Él ha hecho. ¿Sí? Miren, les voy a dar un ejemplo.
En mis ojos espirituales estaba abrir una congregación, pero no estaban las caras. Sí. Yo me maravillo de la obra que Dios ha hecho en ustedes. Sí. ¿Ha sido fácil? No. Es tiempo. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Es muy diferente estar en una congregación donde ya llevaba 30 y tantos años caminando y funcionando de una cierta forma, donde ya estaba el carril, aunque a empezar a poner fundamentos. Sí. ¿Qué es? Donde tienes que andar ahí caminando, picando piedra, pero teniendo confianza y confiando en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Sí. Hoy en día puedo ver, hace 14 años, ver a muchos de ustedes decir, me maravillan sus vidas. Donde yo puedo ver y decir, ahora yo puedo decir, hay más, sigue. Eso es lo que está diciendo Abraham. Sí. Dale, fíjate, era un ejemplo para nosotros donde no nada más se quedaba corto viendo su cuerpo, viendo la esterilidad de Sara, ¿sí? ¿Y qué dice? Pero no dudó de su incredulidad, sino que tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Amados, tú y yo necesitamos fortalecernos en fe para caminar día con día, ¿eh? Sí. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Te hago una pregunta a ti y seguimos. ¿Tú crees que Él es todopoderoso para hacer lo que ha prometido a tu vida? Por lo cual también su fe le fue contada. ¿Qué? Por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto ¿a quién? A nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sí. No tan solamente para él, sino como ejemplo a nosotros. Sí. Y yo te quiero terminar con esta pregunta para tu vida. ¿Tu fe está creciendo o se ha debilitado? Sí. ¿Sabes qué? Amados, la fe se ejercita, Sí. Por eso es importante, y yo les he dicho, cada día el esforzarnos en ver las cosas, mirar lo eterno, no lo terrenal. ¿Por qué? Eso me posiciona en creerle a Él más de lo que yo puedo ver. Sí. Más de lo que yo puedo ver. Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios quiere hacer con mi familia, sobrepasa más allá de mi entendimiento, sobrepasa más de lo que mis ojos pueden ver. Pero yo le creo a Él que Él es el Señor de mi vida y que transforma mi vida y puede transformar la vida de otros. Sí. Pero hay un ingrediente.
le tienes que creer. Sí. Y es la fe. Y ahí es donde mucho creyente se queda corto. Sí. Porque realmente nomás leen su Biblia, pero no creen sus palabras. Sí. Este libro lo tengo que leer con fe, ¿eh? Sí. Porque yo creo en lo que Jesucristo hizo por mí, por el cual soy justificado. Sí. Ahí es donde yo me puedo voltear y decir, como un viejito de 100 años. Esa es mi mente, ¿eh? Y tú puedes voltearte y decir mil cosas. Es que científicamente, y díganme si no, hoy encontramos más sabios que te van a decir, ¿por qué no? Pero quiero decirte algo, automáticamente yo callo eso. Si me pueden mostrar que es más imposible, ahí es donde puedo ver el mayor poder de mi Padre, que en lo que no se puede, puso su mano, hizo lo que Él quiso y a final de cuentas hizo una obra. ¿A quién tú le crees? Sí. Yo quiero decirte esto. Sí. Y con esto termino. Yo cuando me casé, nos casamos Noemí y yo. Y no fue una, ¿eh? Mucha gente decía, esperaba a ver cuánto tiempo íbamos a durar de casados. Mucha gente dudaba de cuánto íbamos a durar, porque los dos éramos muy jóvenes. Gente hablaba que si estaba embarazada. Escuchábamos, oíamos, veíamos tratos. Pero ¿sabes qué? Nunca echamos paso para atrás, sino que confiamos en la palabra de Dios de lo que había hablado. Había una palabra en nuestras vidas donde la gente no entendía, no sabía que nosotros, el motivo de nuestra unión era servirle a Él. Sí. Era más allá de los gustos mutuos, sino era el unir nuestras vidas con un propósito, que era servirle a Él, porque le creíamos más a Él que a nuestras propias vidas. Sí. Yo te puedo decir esto, pero ¿tú lo crees? Yo te puedo contar ejemplos. Abraham nos da un ejemplo. El apóstol Pablo nos muestra aquí y nos da el ejemplo. ¿Pero tú le crees a Dios? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí. Amado, tienes que creerle a Él, no con lo que dice este mundo. Y si pones notas, anota. No es lo que el mundo dice, sino es lo que tu Padre te habla. Sí. No es lo que el mundo dicta, sino es lo que Dios ha hablado a nuestros corazones y ha hablado a nuestras vidas. Sí. Y yo te quiero decir esto. Créele a Él, Sí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por lo bueno que eres. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú en el corazón de cada uno de los que están aquí, de cada uno de los oyentes,
Señor, tú pongas una lucecita donde puedan agarrarse de ahí y puedan creerte a ti más que las circunstancias. Señor, dale sabiduría, dales inteligencia. Y Padre, desde cada adolescente, cada niño que está escuchando, Señor, que tú desde temprana edad, tú puedas mostrarles tu camino y Señor, que tú puedas hablar a sus vidas. Yo te lo pido, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.